un poquito es hablarles del primer orador el día de hoy, Ilya Somin, y luego las preguntas y respuestas. Ilya Somin es una profesora de leyes. Es autor de La libertad de movimiento, voto a voto, migración, libertad política. Ha escrito varios libros como Democracia e Ignorancia Política. Un libro que interesantemente se llamó La conspiración del Obamacare. También ha estado escribiendo en el New York Times, Atlantic, CNN y otras avenidas. Es un escritor excelente. Entonces, el día de hoy, profesor Soliman va a hablar de lo que significa la libertad de inmigración. Fue publicado en el 2020. Va a tener una presentación de 20 a 40 minutos y luego vamos a tomar un momento para respirar y luego vamos a tomar preguntas y respuestas a través del botón de Q y A, preguntas y respuestas. Y nos vamos a enfocar en las preguntas. Entonces nos gustaría saber las preguntas que tienen para el profesor Somi. Finalmente quiero agradecer a todos los intérpretes. Quiero agradecerles a Adriana, David Bennion, a todo el trabajo, a los donadores. Muchas gracias. Entonces, sin más cosas, profesor Ilya Somin. Muchas gracias, Fabio, por esa maravillosa introducción y le doy el agradecimiento a la inmigración, al proyecto de inmigración libre. En la presentación del día de hoy voy a estar hablando de mi libro, Libre a Moverse, y voy a estar compartiendo mi pantalla con ustedes. Pueden ver la presentación. Fue publicado el año pasado. Hay una nueva edición que va a estar libre en diciembre que toma en cuenta problemáticas adicionales que se han llevado a cabo en los últimos años, principalmente la importancia de la pandemia para el movimiento. Sabemos que se han convertido en nuevas problemáticas en lo que eran antes y hay una nueva edición. En el libro, lo que veo es la problemática de libertad política y cómo podemos hacer para darles a la gente oportunidad para votar con sus pies. La forma en que ellos pueden votar sus campeones es escoger la jurisdicción en la que quieren vivir como un estado y la segunda es votar en un sector privado. La siguiente es inmigración internacional. Y yo, de hecho, argumento que expandir las oportunidades por todos estos tres puede aumentar la libertad política y también maximizar y expandir el bienestar humano. Por supuesto, hay muchas objeciones a expandir el movimiento. Voy a hablar de ellos al final de mi presentación. Y finalmente también voy a hablar brevemente de algunas de las instituciones de mi argumento, cómo hemos constituido constituciones en formas en que se expanden las formas de que la gente vote con sus pies. Primero que nada, porque es que debemos estar pensando en inmigración internacional o cualquier tipo de inmigración o votación a pie como un mecanismo de libertad política, cuando usualmente asumimos que la forma en que ejercitamos nuestro poder político es en la votación. Unos días atrás, aquí en Virginia, o las elecciones para presidencia, y también pienso que la votación tiene muchos beneficios importantes, pero también tiene dos limitaciones severas. Una es que cuando votan ahí, ustedes tienen muy poquita oportunidad de que su voto realmente haga una diferencia en el resultado. En la presidencia americana, la posibilidad es una en 16 millones.
Quizás en elecciones pequeñas hay más posibilidades. I'm sorry, Ilya, I don't mean to interrupt. Could you slow down just a bit for the interpreters? Por favor, ¿podrías hablar más despacio para los intérpretes? Voy a hacer lo mejor que puedo, pero no es muy posible hacer la presentación más despacio sin alterar la presentación. Cuando pensamos otro tipo de libertad, no diríamos que si tenemos solo uno en 1 millón, uno en 16 millones, en determinar qué puntos podemos expresar, no es algo muy significante. Si tienen solo una oportunidad en 16 millones de decidir qué religión pueden practicar, no dirían que eso es mucha oportunidad. Entonces voy a decir que lo mismo es verdad para las oportunidades políticas. Si son solo uno en 16 millones en que tienen la oportunidad de determinar en qué políticas van a vivir, no es una decisión, una oportunidad muy significativa. En adición, precisamente porque hay tan poquitas oportunidades de que su voto individuo va a hacer una diferencia, los votantes también tienen muy poquito incentivo para, de hecho, aprender en las problemáticas que están en línea para la elección. No vas a pasar mucho tiempo o esfuerzo pensando en conocimiento y aprendiendo conocimiento, que a pesar de que aprendas mucho, la oportunidad de que esto vaya a ser una gran diferencia es muy, muy pequeña. Muchos datos indican que los votos en Estados Unidos y alrededor del mundo, la mayoría de los votantes tienen muy poquita idea de las problemáticas en las que están votando. En Estados Unidos, solo una tercera o la mitad de americanos entienden cuáles son las tres diferentes ramas de los poderes a nivel federal: el poder ejecutivo, legislativo y el jurisdiccionario, y cómo gastan su dinero y otra información muy básica. La Asociación Médica dice que antes de que un doctor te dé tratamiento, tienen que obtener tu consentimiento informado. Obviamente, como hemos visto en los últimos años durante la pandemia e inclusivamente durante tiempos normales, las leyes se convierten en temas de vida o muerte para mucha gente ahora con la pandemia. Y a pesar de eso, no podemos decir que el gobierno democrático es algo que haya informado consentimiento. De lo contrario, muchas veces la forma en que el gobierno funciona es que es una situación en la que es como si tú estuvieras siendo tratado por un doctor en el que la administración de tu medicamento tú no puedes rehusarlo. Y la mayoría de las personas, de los pacientes, no tienen ni siquiera idea de cómo los está tratando el doctor. Votando con nuestros pies, votación a pie es superior a esto. Cuando escogemos la jurisdicción en la que vamos a beber, ya sea en un nivel federal o a través de inmigración, esa es una decisión que de hecho hace una diferencia. Y por eso tenemos más de una en 16 millones de oportunidades para tener un impacto de las leyes de las que vivimos, que es mucho mejor que una en 16 millones. Y por esa razón, cuando las personas votan con sus pies, también tienen mucho mejor incentivos en estar mejor informados de la decisión que están tomando. Si eres como la mayoría de las personas, posiblemente gastan más tiempo decidiendo qué teléfono van a utilizar, qué compañía de cable van a utilizar, que el tiempo que buscan, que pasan buscando información de en quién votar para un presidente o para cualquier otra persona oficial elegido. No significa que sea esto más importante que quién gobierna el país, pero saben que gastar tiempo en qué opción de televisión van a escoger es algo que realmente van a pasar tiempo ahí.
Pero si prenden la televisión y ven al presidente o algún político, ustedes saben que la oportunidad que tienen de que ustedes afecten esa diferencia es mucho más pequeña y posiblemente por eso van a pasar muy poco más tiempo en esos temas. En el libro expliqué por qué la votación a pie en estas es importante en temas de libertad política, tanto en la derecha como en la izquierda. Estoy contento de hablar en esto con las preguntas, pero querría ahorita hablar, tomar una mirada a las diferentes opciones de votación a pie que yo describí en el libro. Y creo que el más importante es en el que decidimos en dónde vamos a vivir. Y esto ofrece ventajas tremendas en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos 50 gobiernos estatales, casi 90,000 gobiernos locales, y eso ofrecen muchas más opciones de existir dentro de elecciones demócratas, elecciones. En adición, a través de la historia americana y la historia de otros sistemas, la votación a pie ha sido algo especial. Hablo de estos temas a detalle en el libro y estoy feliz de tomar preguntas al respecto. Hay obviamente limitaciones a la votación a pie en el federalismo, incluyendo el costo de movimiento, pero también explico cómo eso puede ser reducido. Si mayor poder es enviado a los niveles locales del gobierno, entonces estos costos de movimiento pueden ser reducidos. Por ejemplo, es más fácil movernos dentro de el mismo área local, el estado, a lo que sería el costo de movernos de un estado a otro estado o a través de millas de distancia. También una teoría de, de la competencia hacia el fondo. Un tipo de votación a pie menos familiar que la votación federalizada es la votación en un sector privado, en donde la gente puede escoger entre diferentes sectores de organización privada, en donde van a ser similares en gobiernos locales. El mejor ejemplo es condominios, por ejemplo, donde ofrecen servicios como educación, seguridad, quitar la basura, recreación y muchos otros. Y en Estados Unidos ya estamos como 74 millones de personas que viven en este tipo de comunidades y también existen en muchos otros países a través del país. La votación a pie entre este tipo de organizaciones ofrece ventajas importantes, inclusive comparadas a la votación a pie bajo el federalismo. Pueden haber comunidades con más planeación y un área en la que se puede realmente alcanzar al gobierno local para poder tener libertad de escoger. Y también se ofrecen diferentes opciones a través de organizaciones, servicios ofrecidos por gobiernos estatales locales. Speak from your notes, it would be really helpful. Right now, the deaf people have no access whatsoever. Yeah. Thank you. I'm sorry to interrupt. I was told at the start of presentation I Me fue would. dicho al principio de la presentación que podría compartir la pantalla, pero si prefieres que no lo haga, lo haré. Creo que habría sido mejor si me hubieran explicado esto antes, pero voy a continuar sin la pantalla. Sí, ojalá esto se resuelva para las conferencias en el futuro. Gracias. Entonces, la objeción estándar, la objeción estandarizada a la votación con los pies en las comunidades privadas y en el sector privado en general es que solo está disponible para las personas con riqueza. Incluso en el status quo, eso no es necesariamente cierto. Tenemos 70 millones de personas en Estados Unidos que ya viven en estas comunidades privadas y no tenemos 70 millones de personas con mucha riqueza en Estados Unidos. Pero es cierto que en el status quo
este tipo de organización o de oportunidad está más disponible a la clase media y a las personas con riqueza que a las personas en pobreza. Yo discuto en el libro reformas que se pueden hacer para que esto sea más disponible para una gama más amplia de personas. No es mi contención que todas las funciones que ahora performa el gobierno federal lo hagan los gobiernos locales o estatales o el sector privado, pero sí creo que un rango más amplio de funciones se puede delegar a estos niveles que lo que se hace usualmente. Y esto abriría más oportunidades para la votación con los pies. Nuestra siguiente enfoque, que es otro tipo de votación controversial y que creo que es el enfoque principal de esta conferencia, es a través de la migración internacional. Claro, hay muchas personas que tienen objeciones a esta opción y se ha convertido en un gran tema en la política de Estados Unidos y de Europa también. Pero aunque hay tantas objeciones, también es cierto que la votación con los pies a través de la migración internacional ofrece ventajas más grandes que cualquier otro tipo de alternativa. Y eso es porque las ganancias potenciales son enormes si se tienen en cuenta las diferencias en calidad de gobierno entre las jurisdicciones. Si piensan en lo que creen que es el mejor gobierno en estados estadounidenses y el peor, hay una gran diferencia, pero es pequeña comparado con la diferencia entre, por ejemplo, Estados Unidos y Venezuela o Estados Unidos y Zimbabue o países de Europa Occidental y Siria y así. Para personas que se pueden mover entre este tipo de espacios, las ventajas son enormes. Hay ganancias en cuanto a derechos humanos en todos los tipos de derechos, también en bienestar social, productividad. Los economistas piensan que si hubiera migración libre en el mundo, eso doblaría el ingreso mundial, es decir, el mundo sería doblemente productivo a lo que es ahora. La razón por esto es que hay millones de personas que están atrapadas en situaciones donde no importa qué tan inteligentes o qué tan duro trabaje, tienen poca o ninguna opción de salir de la pobreza o la privación. Pero si se mudan a una sociedad más libre, tendrán mayores oportunidades que las que hubieran tenido. Y esto simplemente de mudarse de un lugar a otro, a un país con mayor riqueza y productividad, con solo esta decisión podrían triplicar o cuadruplicar sus ganancias y esto podría mejorar en el tiempo, teniendo en cuenta que pueden mejorar sus habilidades y esto sería más factible en una una sociedad más productiva. Y si se piensa en las ganancias en derechos humanos, habría ganancias a lo largo de varias dimensiones. Piensen en mujeres que salen de sociedades patriarcales, minorías étnicas, raciales que escapan de la persecución, personas que escapan de persecución política y otros tipos de ejemplos. Son los únicos en los que puedo pensar ahora, pero hay muchos más. Y son algunos de los que podría presentar en este tiempo. Entonces, las ganancias son enormes y añadiría que hay un tercio a la mitad de la población mundial, dependiendo de cómo lo cuenten, que en este momento vive en sociedades que son dictaduras. Para esas personas, no tienen las libertades políticas mínimas para votar en elecciones democráticas. Entonces, su única esperanza de elección política es a través de la migración internacional. Y con eso es incluso más imperativo que sea disponible para esas personas y no para personas que viven en democracias o sociedades más establecidas. Claro, hay objeciones a la alternativa de expandir la votación a pie a través de la migración internacional. Y yo en el libro las divido en dos categorías. Una son objeciones que son argumentos que dicen que los gobiernos actuales tienen el derecho a excluir personas si lo quieren hacer. No tienen que tener una buena razón, solo tienen un derecho a la exclusión. Un segundo grupo de argumentos dicen que incluso si no existe el derecho a excluir, a menudo se excluyen a las
personas para prevenir cierto tipo de problemas que emerjan, como por ejemplo, que colapse el estado de bienestar, dañar el medio ambiente, dejar entrar personas que tienen prácticas culturales dañinas. Y en el libro, yo reviso las dos categorías de objeciones. Yo hablo primero del derecho a excluir. En muchas partes del mundo, la forma en que toma esta idea es que un grupo étnico racial son los verdaderos dueños de una parte del mundo y por lo tanto tienen el derecho a excluir a otras personas. Por ejemplo, los franceses son los verdaderos dueños de Francia, los alemanes son los verdaderos dueños de Alemania y así. Claro, en los Estados Unidos este argumento no funcionaría bien porque llegaría a la conclusión de que los verdaderos dueños son los nativoamericanos y ellos podrían expulsar a todos los demás. Pero sí se escucha este argumento más a menudo en otros países y tiene dos fallas fundamentales. La primera es que si se ve la historia de cualquier parte del mundo, es difícil mostrar que en algún punto de la historia un grupo étnico o racial fueran los verdaderos dueños de la tierra y todos los demás llegaron tarde o invadieron. En realidad, todos los territorios han tenido múltiples grupos de varios tipos, hay diversidad cultural, hasta el punto en que la homogeneidad fue impuesta y esto fue hecho a través de la coerción o conquista. Esto fue cierto no solo en los Estados Unidos, donde las personas blancas conquistaron a los nativoamericanos, sino también en la mayoría de los países europeos, asiáticos y en otros lugares. Pero incluso hay un problema más profundo con este argumento, y es que si se lo toman en serio, sería una justificación para discriminación racial étnica y segregación. En cualquiera se estaría de acuerdo en que el apartheid en Sudáfrica o la segregación racial en Estados Unidos son sistemas injustos. Y si en Estados Unidos, en Sudáfrica o en otro país se decidiera dónde tendrías derecho a vivir de acuerdo a tu raza, tu etnicidad, cualquiera reconocería que esto está mal moralmente. Y yo argumento que la versión internacional de esta es injusta por las mismas razones. Si decidiéramos que las personas no tienen derecho a cruzar una frontera nacional o decidir en qué país quieren vivir con base en su raza, su etnicidad u otro tipo de características similares, eso sería injusto por las mismas razones por las cuales el apartheid doméstico es injusto. El hecho de que tu raza, tu etnicidad no es algo que puedes controlar. Nadie tiene una opción de escoger si nacen blancos, negros, hispánicos, anglo o cualquier tipo de etnicidad a la que pertenezca. Y adicionalmente es una característica moralmente irrelevante. No determina qué tan buena persona eres, tampoco determina qué tanta libertad se te debería permitir. Y esto es apropiado no solo para las migraciones internacionales que se basarían en raza y etnicidad, sino también otras restricciones de inmigración que se basan en su mayoría en lugares de nacimiento o en quiénes son tus padres. Estas características como la raza o la etnicidad son también cosas que no podemos controlar. Nadie decide si nace en Estados Unidos, en México o en China y de manera similar, nadie escoge si sus padres son ciudadanos estadounidenses o no. Y como la raza y la etnicidad, este es una característica moralmente arbitraria y no determina qué tan buena persona eres y tampoco determina la libertad que se te debería permitir. En adición a estas teorías que se basan en derechos de grupo, también hay teorías que son más individualistas y que proveen otro tipo de argumentos sobre por qué los gobiernos tienen derecho a excluir. El que más se escucha en Estados Unidos es la idea de que una nación es como una casa o como un club privado. Entonces, el dueño de un club privado de una casa tiene derecho a excluir a la gente que entre y esa persona no debe tener una razón buena. De manera similar, los miembros de un club privado, cuando ellos deciden quién más se le permite unirse, también pueden excluir a las personas por cualquier razón que ellos quieran. Yo podría decir, por ejemplo, que yo tendría un club donde solo
Otras personas que les guste béisbol pueden unirse. Personas que les gusten otros deportes no podrían unirse, aunque esas personas no pueden ser peores que los fans del béisbol. Hay muchos problemas con este tipo de analogías. Yo solo me voy a enfocar aquí en una grande. Si tomamos en serio la analogía entre la nación y la casa o la nación y un club privado, entonces terminaríamos con una situación en la que esto justificaría opresión extendida no solo de migrantes, sino también de personas nativas. Imagínense cómo el dueño de una casa podría decidir qué tipo de discurso se permite en su casa o qué tipo de religión. Por ejemplo, podría decir que solo los de la fe cristiana podrían practicarla en su casa o solo discursos que apoyan el Partido Republicano. Y de manera similar, un club podría hacer algo así. Podría haber un club republicano, un club demócrata, un club musulmán, y ese club podría excluir personas que no apoyan esa religión o ese partido político. Y obviamente, si los poderes del gobierno son similares a los del dueño de una casa o a los miembros de un club, entonces ellos también podrían suprimir los discursos con los que no están de acuerdo y las religiones, y podrían restringir la libertad de otras maneras, y eso sería una justificación para un Estado totalitario. Y si este tipo de implicaciones son inaceptables, y creo que obviamente lo son inaceptables, entonces no deberíamos basar los poderes del gobierno con una analogía hecha con el dueño de una casa o los miembros de un club. Incluso si rechazáramos la idea de que hay un derecho natural para excluir que tienen los gobiernos, hay argumentos que dirían que los gobiernos podrían excluir a las personas porque tenemos que hacerlo algunas veces para prevenir que ciertos tipos de efectos negativos de la migración ocurran. Hay tipos de argumentos así como, por ejemplo, reclamos de que los migrantes van a saturar el estado de bienestar, que van a incrementar las tasas de criminalidad, que pueden contaminar con enfermedades letales como COVID-19. En el libro yo reviso argumentos de este tipo y aquí lo que voy a presentar es mi marco general para pensar en esto. Entonces, antes de concluir que un problema es tan grande que necesitamos restringir la migración para prevenir que ese problema suceda, primero tenemos que preguntar tres cosas. La primera es, ¿qué tan grande es el problema en realidad? En muchas instancias, cuando vemos la evidencia, nos damos cuenta que realmente no es un problema. Por ejemplo, en vez de saturar el estado de bienestar, en muchos países para los que tenemos datos, los inmigrantes contribuyen más dinero a la recaudación de impuestos que el que toman. De manera similar, en vez de incrementar las tasas de criminalidad, los inmigrantes tienen tasas más reducidas. Entonces, no, y esto es cierto para migrantes con documentos e indocumentados. Y si pasamos a la segunda pregunta es, ¿hay una situación para ese problema? El tipo de solución que se buscaría es una solución draconiana que no significará excluir a toda la gente. Por ejemplo, si los migrantes realmente saturaran el estado de bienestar, la solución que se podría adoptar es limitar su elegibilidad para los beneficios del estado de bienestar. Hay otro tipo de soluciones más concretas para enfrentar otro tipo de problemas. Pero digamos que sí hay un problema serio y no hay una solución concreta que podría arreglarlo. Hay una tercera pregunta que deberíamos hacer y es, deberíamos recordar que la migración libre crea mucha riqueza. Dije, ¿cómo puede doblar la riqueza global del mundo? Eso crearía más recursos que potencialmente se podrían usar para enfrentar los efectos negativos de la migración. Por ejemplo, digamos que se preocupa que el trabajo de personas migrantes reduciría el empleo para las personas nativas o disminuiría su salario. Hay una solución que se podría adaptar para
tomar de la riqueza que se produce en la migración y solucionar ese problema. Se podría tomar parte de esa riqueza para proveer subsidios salariales para el tipo de trabajadores nativos que usted cree que están en desventaja. No estoy de acuerdo con esta política, pero creo que es mucho mejor que excluir a la gente por completo. Es beneficioso para las personas nativas como para las personas migrantes. También aplicaría este marco al tema que ha surgido en el último año y medio, que es la expansión de enfermedades infecciosas, incluyendo la pandemia del COVID-19. Entonces, en Estados Unidos y en otros países han adoptado restricciones migratorias sin precedente, al menos en teoría, con el propósito de evitar la expansión del COVID-19. Y creo que mi marco tripartita funcionaría para este problema, como funciona para otro tipo de objeciones más tradicionales a la migración internacional. Primero preguntamos, ¿qué tan grande es el problema? Y es cierto que el COVID-19 es una enfermedad letal que ha matado a muchos millones de personas en el mundo y hay otras enfermedades contagiosas también. De otra parte, no es claro darse cuenta si las enfermedades infecciosas se pueden detener. En Estados Unidos, en el último año y medio, la mayor parte de ese tiempo, hemos tenido restricciones de la migración más estrictas que antes, pero eso no previno que el COVID-19 entrara a los Estados Unidos y no evitó que matara a más de 750,000 personas en Estados Unidos. Así que eso sugiere que las restricciones de la migración no necesariamente van a detener la enfermedad o van a detener su expansión. Pero digamos que estás en desacuerdo y digamos que la enfermedad se podría reducir con restricciones migratorias, pero de todas maneras habría soluciones concretas que se pueden adoptar. La más obvia es la solución de la cuarentena, donde simplemente podrías tener migrantes potenciales en cuarentena de 7 a 10 días después de cruzar la frontera y luego de eso la probabilidad, incluso aunque tuvieran el COVID antes, es poco probable que lo tuvieran ahora porque esa es la longitud de cuarentena que se recomienda por el Centro de Enfermedades Infecciosas. Con la disponibilidad de vacunas, tenemos soluciones concretas mucho mejores que la cuarentena y con eso simplemente se diría que el migrante podría entrar con tal de que acepten la migración. Y si ese es el caso, entonces sería menos riesgoso incluso que para las personas nativas porque una minoría de personas que nacieron en Estados Unidos se han rehusado a vacunarse, incluso siendo elegibles, y podrían tener acceso a la vacuna si quisieran. Yo diría que estos son mucho más efectivos porque cuando tratamos de excluir la gente, las consecuencias inevitables de eso recrees una población larga indocumentada como tenemos en Estados Unidos y también en Europa. Gente en esa posición, de forma entendible, muchos tienen dudas de reportarse para exámenes y piensan que están enfermos. Y muchos que han intentado vacunarse están preocupados de que si vienen a la atención del gobierno van a ser deportados. Y esto de otra forma crea mejores sistemas de incentivos. Actualmente tenemos detenciones de inmigración y facilidades que tienen condiciones terribles donde la enfermedad puede esparcirse adentro y afuera hacia la comunidad. Agregaría finalmente también que inmigración es la llave a fortalecer nuestra habilidad para pandemias a futuro. Inmigrantes en Estados Unidos y en países europeos y en Canadá contribuyen a avances científicos de mucho tipo en cifras mucho más altas. Y cuando nosotros detenemos la inmigración altamente, estamos deteniendo los avances científicos y estamos haciéndonos más vulnerables a enfermedades a futuro.
un enlace, por ejemplo, entre inmigración e innovación científica es que ambos de las dos primeras vacunas aprobadas en Estados Unidos, Pfizer y Moderna, ambas fueron desarrolladas, de hecho, por inmigrantes de naciones pobres o por hijos de inmigrantes de ese tipo de países. Es muy poco posible que si hubieran estado en otros países, hubieran podido jugar un rol a las opciones científicas que crearon y todavía quizás estaríamos viviendo en la pandemia o hubiéramos tenido que enfrentar eso por mucho más tiempo que lo que hubiera sido antes. Entonces, obviamente, mientras que estas personas han podido hacer contribución a la ciencia, ha habido otras personas que han sido excluidas. Podríamos estar mucho mejor, no solo con el tema de COVID, pero otras enfermedades y otros problemas también. Entonces, en la última parte del libro, yo discuto implicaciones, instituciones para cuestiones domésticas y también para leyes internacionales. No voy a hablar de eso en gran detalle, solamente voy a decir que en el lado doméstico hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, para descentralizar el poder del gobierno, para facilitar la votación a pie en más temas, también existe los derechos individuales que pueden ser mejores protegidas para facilitar la votación a pie. El más obvio es el derecho de movilización por sí mismo, que en el Estados Unidos está bien protegido, pero en muchos sistemas generalmente no lo es. Y también hay formas de romper obstáculos a movilidad domésticas e internacionales, entre otras cosas. Podemos limitar los poderes para excluir migrantes al Estados Unidos. Esto fue, de hecho, cercano a los padres fundadores que creían que, de hecho, no tenemos el derecho de excluir a la gente y quizás podemos movernos más cercanos a ese enfoque a pesar de que no lo podemos reclamar completamente. En el lado internacional, yo argumento expandir la categoría de las personas que son considerados refugiados, de quienes la ley no tiene el derecho de deportar o de sacar. También yo creo que tenemos que implementar gobiernos globales en el que no se puede votar en contra, de esa forma no puede votarse con nuestros pies en contra de un gobierno global. Pero si ese gobierno global se convirtiera opresivo, obviamente eso crearía grandes peligros en contra de un gobierno que solo en cierta parte del mundo se vuelve de esa forma. Entonces, no se trata de decir necesariamente qué instituciones deberíamos tener esto, pero es importante considerar la forma de expandir nuestro derecho a votar a pie en una forma en que podemos elegir qué instituciones queremos tener que están gobernando y decidiendo, tanto en cuestiones domésticas e internacionales. Cuando hablo de posibles objeciones a la votación a pie, el día de hoy la mayoría de ellos han sido hechos de internacional inmigración, pero si tomamos estas ideas de forma seria, también limitaría la inmigración doméstica. Si, por ejemplo, ustedes creen que en un que la mayoría racial en un territorio tiene derecho a excluir a otras personas, ¿por qué no también entonces grupos de tribus y nativos tienen el derecho de excluir otras personas de sus países? Si creemos que hay gente que puede aumentar los crímenes, también podemos utilizar la misma justificación para limitar migración interna. Por ejemplo, yo vivo en el estado de Virginia, nuestro vecino del oeste de Virginia tienen una tasa de crímenes más alta. Y si permitiéramos que la gente del oeste de Virginia, quizás aumentaría el crimen aquí en Virginia.
Si rechazamos este argumento cuando se trata de que la gente del oeste de Virginia se mueva a Virginia, también deberíamos de preguntarnos si esto debería de ser consistente y rechazados esos argumentos cuando se ve, por ejemplo, a mexicanos que vienen a Estados Unidos o personas de Siria que se mueven a Europa o otro tipo de ejemplos de ese tipo. Mucho más se puede decir, pero por ahorita me voy a tener y miro hacia adelante a sus preguntas. Esta nueva edición del libro va a salir en diciembre, ya está disponible en Amazon y en otras opciones. Yo he jurado que 50% de la edición de este libro, como la primera edición, 50% va a ser donada a causas beneficiando a los refugiados. Y obviamente en la situación actual tráfica internacional, los refugiados tienen más necesidades de lo que. Muchas gracias por tenerme. Me disculpo por cualquier dificultad técnica durante la presentación y miro adelante hacia sus preguntas. Gracias. Gracias por una conversación muy informativa. Y pues bueno, estamos también trabajando en interpretación. Envíenos un comentario si están teniendo problemas con eso y vamos a hacer lo mejor que podamos con eso. El mundo de Zoom es un mundo interesante y no siempre va suavecito. En esta pregunta y respuestas hay dos reglas. Primero que nada, vamos a terminar a las 11 en punto. En punto. También voy a enfocarme en preguntas, entonces tengan la libertad de tener comentarios, pero voy a enfocarme específicamente en preguntas. Voy a avanzar yo primero y voy a mostrar dos preguntas primero. Una persona anónima quiere saber cuál es tu tercer punto de marco de trabajo y Adolfo preguntó cuál es la probabilidad de tener las fronteras abiertas en los siguientes 50 años. ¿Cuál podría ser nuestra línea de tiempo para tener esas fronteras abiertas? La primera pregunta es mucho más fácil para mí a contestarla y la segunda creo que sí es correcto. La pregunta quiere saber sobre mi marco de trabajo para lidiar con los efectos negativos de inmigración. Entonces, pues número uno, antes de que concluyamos que podemos justificar la limitación de inmigración para resolver problemas, la primera pregunta es, ¿qué tan grande es el problema realmente? Y la segunda es, si es grande, ¿hay una solución en el que podamos resolver problemas sin excluir a las personas? Y tercera, a pesar de que hay un problema y no existe una forma de solucionarlo elemental, podemos tomar ventaja del hecho de que la inmigración masiva crea riquezas y quizás podemos enfocarnos en eso para aliviar cualquiera de las preocupaciones de inmigración de las que estemos preocupados. En la presentación di los ejemplos de que, por ejemplo, vamos a decir que están preocupados de que los trabajadores inmigrantes van a quitar a los trabajadores locales, quitarles trabajo o limitar el trabajo. Podemos utilizar los inmigrantes y las riquezas y economía de esos inmigrantes para crear más trabajos también. Podemos aumentar para específico tipo de trabajos o hay diferentes formas de solucionar esto. No estoy defendiendo algún tipo de ley específica, pero son formas de solucionar. Oh, y lo siento, la segunda pregunta. No estaba queriendo evadir la pregunta más difícil. Obviamente, yo no sé realmente si alguna vez vamos a llegar a las fronteras abiertas completas, pero la cosa buena es que inclusive expansiones incrementales van a tener grandes beneficios. Vamos a decir que Estados Unidos aumenta el número de años que toma cada año por 10%. Estos son como más de 100,000 personas cada año. Un número inmenso de personas que estamos transformando las vidas de ellos. Vamos a decir que en Canadá también adoptan cierto tipo de inmigrantes. También hay muchas reformas incrementales que podríamos hacer. Yo soy
muy escéptico de que va a llegar la oportunidad en que a través del mundo tengamos fronteras abiertas hasta que los límites, hasta que el nacionalismo decline significativamente y las diferencias financieras entre los países. Pero mientras tanto, hay muchas otras formas en que podemos aumentar, buscar el incremento. Creo que va a haber décadas largas de proyectos de abolicionar la esclavitud, la segregación y otro tipo de esas cosas. Pero si miramos a la historia de esos movimientos, cada uno de ellos fue progresos incrementales a través del tiempo. La Gran Bretaña, por ejemplo, abolió Estados Unidos y a pesar de que no vamos a poder completamente llegar a la meta que queremos pronto, podemos hacer una gran mejoría. Excelente, tenemos muy buenas preguntas que están entrando. Nos quedan como 10 minutos. Me puedo quedar por 1 o 2 minutos después de las 11 si es necesario. Entonces, vamos a terminar a las casi 11. Tenemos 2 preguntas. La primera es, ¿cuáles son sus pensamientos en aumentar las condiciones de los países de los que ellos vienen? Entonces, si nosotros queremos recibirlos aquí, ¿por qué tenemos que recibirlos? Porque no pueden mejor arreglar su país. Yo hablé de esto en el capítulo 5 y hay 2 respuestas. La primera es una respuesta moral. En la mayoría de los casos, la gente que está batallando para salir de cuestiones súper opresivas, ellos no son responsables de esa presión y no es su culpa. Entonces, ellos no tienen la obligación moral de enfocar sus vidas en quedarse ahí. Y si argumentamos que se tienen que quedar ahí, eso es una justificación de trabajo forzado. Entonces, que su país son dueños de ellos y los quieren obligar a trabajar en formas en que no quieren. Yo argumentaría que en muchas formas simplemente no tienen la habilidad de arreglar el problema porque está enfocado en barreras institucionales. El segundo punto más práctico que yo haría es que generalmente la inmigración libre hace que muchos inmigrantes de naciones pobres les regresan dinero a sus familiares en esos países. Y en países como El Salvador es el 25% de las ganancias y esto puede ser un gran beneficio para esos países. Segundo, si este efecto no es lo suficientemente fuerte, un país con inmigración y más liberal y sociedades más prósperas aumenta el intercambio de ideas. Si son de El Salvador o de Honduras y tienen parientes que viven en Estados Unidos o en Canadá y se comunican con ellos, esto facilita mover las ideas más progresistas y eso puede causar que las cosas mejoran en esos países también. La evidencia no es conclusiva, pero es otra forma en que la inmigración puede también, de hecho, beneficiar a este país. La siguiente pregunta es, ¿hay regiones en el mundo donde sí haya fronteras abiertas? Sí, el país de Argentina ha adoptado una política de fronteras abiertas y, contrario a las predicciones, no ha colapsado o no ha empeorado para las personas nativas. Hay pocos lugares que tienen apertura completa a migración de todo el mundo, pero como se mencionó antes, la Unión Europea sí tiene libertad de movimiento dentro de la Unión. Y esto incluye más o menos 600 millones de personas de diferentes ingresos y culturas. Y para darles una idea, la brecha entre las naciones más ricas y más pobres es similar a la brecha de ingresos entre Estados Unidos y México. Y eso no ha generado un colapso o degradación de Europa
Y la libertad de movimiento en Europa ha aumentado la productividad y ha permitido mayores oportunidades para los ciudadanos de los países más pobres, que son los países de Europa Oriental. Así que ese es un ejemplo que otras regiones del mundo podrían modelar. Tal vez podríamos tener una Unión Norteamericana, si lo quieren llamar así. Ni siquiera es una idea nueva. Ronald Reagan propuso una idea similar en las elecciones de 1980. Y podríamos imitar las políticas de la Unión Europea con respecto a esto, tal vez empezando con una frontera abierta entre Estados Unidos y Canadá y expandirlo para incluir a otras naciones de la región también. Esa es una gran respuesta y nos lleva a la siguiente pregunta, que es el progreso incremental que mencionaste antes, ¿se lograría a través de la legislación o políticas hechas a nivel federal? Bueno, si estamos hablando de Estados Unidos, el progreso es posible tanto a nivel federal como estatal. A nivel estatal, ya hemos visto que muchos gobiernos estatales y locales han adoptado políticas de ciudades santuario. Eso no legaliza a las personas indocumentadas allí, pero sí dificulta que el gobierno federal les deporte, porque por razones que yo menciono en uno de mis artículos hace un par de años, el gobierno federal tiene recursos limitados para deportar a las personas si no hay cooperación estatal. Claro, también hay oportunidades para acabar con barreras a nivel federal y se proponen varios académicos que se otorguen visas regionales o visas estatales, donde incluso un gobierno estatal o local pudiera emitir visas locales para migrantes potenciales que se les permitiría quedarse allí y eso se añadiría al número que se permite a nivel federal. En Canadá y en Australia tienen políticas así. Varias personas del Congreso e incluso la administración de Biden han propuesto adoptar un sistema similar en Estados Unidos, pero esa legislación no ha avanzado mucho desafortunadamente. Entonces, en Estados Unidos y otros estados federales, la reforma incremental se puede lograr en diferentes niveles de gobierno. Tenemos un par de minutos y voy a hacer una pregunta y vamos a ver si alguien más tiene otra pregunta. Este es un tema que tú y yo hemos conversado. ¿Por qué la generación fundadora en la época de la revolución, cuál fue la motivación que ellos tenían para pensar la apertura a la migración? Bueno, no todos ellos creían en la migración libre, pero personas como James Madison y Thomas Jefferson sí creían. Yo creo que eso se debía a dos razones. Tal vez hay más de dos, pero hay dos grandes. La primera es que los padres fundadores, que tenían muchas faltas que no quiero minimizar, sí creían en una ideología de la ilustración. Y eso quiere decir que las oportunidades no deberían limitarse por quiénes son tus padres, lugar de nacimiento, raza, etnicidad. Y una extensión de esa idea para ellos es que los migrantes deberían tener libertad de venir a los Estados Unidos para escapar de la opresión en otros lugares. George Washington, el primer presidente, dijo que Estados Unidos debería ser un lugar de asilo para el resto del mundo. Debería permitir que las personas en pobreza y en opresión pudieran venir a tener oportunidades aquí. Otra razón es que Estados Unidos en ese momento tenía pocos pobladores y pensaban que tener más gente aumentaría la productividad de la sociedad y también aumentaría el poder de Estados Unidos en el sistema internacional. Y claro, eso sigue siendo verdad hoy, porque la migración aumentaría la productividad de los Estados Unidos y también el poder de los Estados Unidos. Entonces, estas ideas coexistieron con prejuicios raciales y étnicos y otro tipo de injusticias, sobre todo la esclavitud. No quiero decir que eran humanitarios perfectos los fundadores, pero sí pensaban que se debería permitir la migración libre a Estados Unidos y que la Constitución no le daba el poder al gobierno federal a excluir a los migrantes, aunque a nivel estatal sí tenían ese poder. Y la última pregunta es de un participante anónimo y luego le agradeceremos al
Profesor Summit. La pregunta es, ¿podrías dar ideas sobre la administración actual para la mejoría de las condiciones de los migrantes trabajando con los gobiernos? Bueno, la administración actual, como en administraciones anteriores, ha dicho que si damos asistencia a otros países en América Central, sus condiciones mejorarían y habría menos incentivo para que las personas migraran de esos países a los Estados Unidos. En el historial de estas políticas no ha habido muchos éxitos y la razón por la cual las condiciones en estos países es mala es porque sus gobiernos son de poca calidad y sus instituciones políticas son de poca calidad. Y dar dinero a esos malos gobiernos no mejora la situación en la mayoría de los casos e incluso empeoraría el problema al darle dinero a élites corruptas y opresivas. Es posible que la administración de Biden llegue a una solución para evitar este problema, pero en general la solución amplia para la opresión es una combinación de mejorar las instituciones y no solo de dar dinero, y también permitir la migración libre, porque incluso las instituciones de Honduras y El Salvador mejoraran en el tiempo, tomaría muchos años antes de llegar a la calidad de democracias más avanzadas. Pero mientras tanto, es injusto decirle a una persona de Honduras o El Salvador o un ciudadano de cualquiera de estos países que simplemente tendrá que empeñar 20, 30, 40 años para que las instituciones de su país mejoren y mientras tanto debe vivir en pobreza y en muchos casos bajo violencia y opresión. Entonces creo que hay cosas que se pueden hacer para mejorar la institucionalidad en estos países, pero soy escéptico en que la solución sea dar más dinero a los gobiernos, pero al mismo tiempo no debemos decirle a las personas que deben permanecer atrapadas en las condiciones en las que están y que deben esperar pacientemente para que las instituciones de su gobierno mejoren, que para muchos casos eso podría tardar toda la vida que les queda. Gracias, profesor Sommer, por esa charla tan interesante. De nuevo, nos disculpamos por las dificultades técnicas. Estamos trabajando en mejorarlas. Nuestro próximo panel es a las 11:15. Cambio climático, COVID-19 y la abolición de las fronteras. Y una última ronda de aplausos antes de que el profesor Thank Sommer you. retorne a su vida normal. Y me disculpo de que tengo que llevar a mi hija de 6 años a su clase de ballet, aunque me gustaría quedarme más tiempo. Y de nuevo, me disculpo por las dificultades técnicas y es mi responsabilidad no haber consultado antes de tiempo. Muchas gracias, lo apreciamos y que tenga buen día.